Son las imágenes que forman parte de nuestro diario vivir desde hace mucho tiempo. Un diario vivir que se ha hecho mucho más complejo durante la cuarentena. Doctora Lito, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va, Nelson? Gracias. ¿Sorprendida por algo, por la evolución de la circunstancia que ha hecho que lo que era algo que se vivía esté hoy viviendo un apogeo impactante? La verdad que sorprendida no, porque esto es anacrónico, Nelson. Esto es desde muchos años y vamos pasando por etapas, ¿viste? En un momento dado se dispara el secuestro, entonces se focaliza en secuestro, después ¿viste? Baja el secuestro, entonces empieza el robo y empieza el arrebato y después el arma. Y todo esto está atravesado por una cuestión que por ahí, para la gente que vive la inseguridad cotidianamente, no tiene por qué saberlo, pero sí lo tiene que saber quienes ejecutan la política criminal de un país, que es el crimen organizado que subyace debajo de toda esta situación, que significa armas, droga y corrupción. Digamos, ese combo fatal, obviamente en un país desigual, con un alto porcentaje de villas, en donde el Estado ingresa de manera ineficaz, vamos a ponerlo, porque yo sé que hay muchísima gente que trabaja mucho desde el Estado por mejorar las condiciones de vida de los más humildes, pero hay un Estado que está aparateado, que tiene que ver con el dinero que maneja las cooperativas, que manejan las organizaciones sociales sin control, que terminan empoderando punteros que digamos, que se mantienen el poder dentro de una villa con una banda de delincuentes que hacen de su guardia pretoriana en desmedro de la enorme mayoría de los humildes de Argentina que no delinquen y que la condición social no es justificación del delito, ¿no? Entonces, cuando vos ves que está todo eso cruzado, obviamente el resultado es el robo, la muerte de un inocente. Y aparte, me parece que es importante también ponerlo sobre la mesa, ya que está tan en boga la cuestión de la reforma judicial, que obviamente no tiene nada que ver con esto, porque la reforma es federal, robos, homicidios y todo lo que afecta a los ciudadanos, a la enorme mayoría silenciosa, es justicia ordinaria. Es una reinterpretación o una jurisprudencia forzada ideológicamente en donde desvirtúa una normativa. Hablo de legítima defensa, hablo de robo con armas, digo, artículos que están en el Código Penal y que la aplicación literal de esos artículos en determinadas circunstancias determinaría una pena acorde a la gravedad. Pero se ha instalado desde hace 15 años a esta parte jueces y fiscales que reinterpretan la normativa. Ejemplo, el robo con armas tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 15. Ajá. O sea que es una pena alta porque no permite la excarcelación, ni permite la condena condicional y demás. La jurisprudencia ha empezado a trabajar en el análisis de si el arma era apta para el disparo, si era una réplica, si era juguete, y la verdad que todo eso no está en el tipo penal. El tipo penal habla de cuando a la víctima se le muestra un arma y eso la disminuye y la despojan de algo. La legítima defensa es cuando hay una agresión ilegítima, tiene que haber un medio racional, pero en la misma normativa, no solamente de Argentina, sino de países tan disímiles como Francia y Cuba, dice que si a la noche te saltan, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda, si por la noche te ingresan a tu lugar de vivir, de donde vivís, donde tenés tus pertenencias, donde tenés a tu familia o a las personas que tenés que cuidar, tu defensa, o sea, la defensa de la víctima hacia el agresor, está justificada, no importa el daño que se cause al agresor. Bien. Entonces, lo que quiero decir, con esto termino, es nadie está motivando nada. Estamos simplemente diciendo, en determinadas circunstancias existe una normativa y no podemos forzar con una hegemonía zafaroniana de muchísimos jueces y fiscales que la aplican, una interpretación de la norma que termina siempre beneficiando al delincuente. ¿Cómo observa usted lo que representa hoy la disputa entre la ministra de la Nación, Sabina Frederick, y el ministro de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni? Bueno, afecta en el sentido de la organización. Tiene que haber un comando unificado. Obviamente, nosotros, como nunca combatimos estructuralmente toda esta cuestión de inseguridad, crimen organizado y eso que le es narcotráfico y todo lo que significa armas, ilegalidad de las armas, entonces vamos emparchando. Uno de esos parches, que obviamente no se puede quitar porque terminaríamos de desamparar definitivamente al conurbano, es la colaboración de las fuerzas de seguridad federales, más que nada en los territorios más difíciles del conurbano bonaerense. Entonces, ese marco tiene que estar bien claro. A mí me parece que tiene que haber un comando unificado, y comando unificado significa las fuerzas federales obviamente responden al Ministerio de Seguridad de Nación.
Pero la verdad que la política y una política de seguridad se hace desde el territorio. O sea que el ministro de Seguridad Provincial tiene que tener un comando en esa descentralización de las fuerzas, porque él es el que está en contacto con los intendentes, que cada uno les sabrá decir cuáles son los lugares en donde realmente necesitan o saturación o algún tipo de emergencia respecto de lo que son las fuerzas de seguridad. Entonces, la pelea, la incomunicación, la descoordinación beneficia a los delincuentes, eso desde ya. Y nosotros nos tenemos que plantear como horizonte, Nelson, realmente hacer un acuerdo circunscrito a la seguridad y a la justicia en términos territoriales, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, digamos, en el contexto y las dimensiones de la provincia de Santa Fe, pero respecto de, como dicen los americanos, take down the mob, ¿no? Esto de apuntar al crimen organizado y a la mafia, y caiga quien caiga. Esto significa que es naif pensar que solamente son cómplices del narcotráfico, del crimen organizado y de las bandas de delincuentes los policías. Acá hay intendentes, hay senadores, hay diputados, hay jueces, hay fiscales que alimentan por acción u omisión este crimen que subyace debajo de esta violencia que escala. Entonces digo, hay que avanzar y tomar una decisión política multipartidaria en ese sentido. Digo, hay un docuserie ahora en Netflix que por ahí es interesante que lo vean, se llama Nueva York versus la mafia, y cómo el Estado americano decidió que la familia Genovese, Lucchesi, Bonanno y todos los que eran las 5 capos mafia de Nueva York, que tenían sindicatos, puertos, empresarios, restaurantes, jueces, policías puestos, ¿no?, a disposición de ellos, terminaron todos presos en una gran investigación, por sobre todas las cosas, en una investigación que lleve a la cárcel con pruebas. Ahora, en el corto plazo lo que nosotros podríamos trabajar es en el robo. ¿Y por qué le digo esto? Argentina tiene un buen target, por decirlo, respecto de homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa? Que para lo que es Latinoamérica nosotros no tenemos tanta disparada de casos. Igual como comparación es mala, ¿no? Sí, no, pero estoy tratándole de poner como contraste. Lo pongo, digo, pero miren dónde estamos. Nos tiene que llevar esto. Fue como dijo la autoridad Federici, dijo, estamos mejor que Brasil y México. Sí, claro. Bueno, ¿no? Pero en el ranking que hace la ONU, digo, estamos bastante bien en términos de homicidio cada 100.000 habitantes. Estamos top 1 en robo. Ajá. Entonces, cuando vos analizás el porqué, te das cuenta que la contracara del robo es un mercado negro muy aceitado que beneficia el robo. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos una política dirigida al robo y fuéramos por adelante del robo y no reactivo, estaríamos analizando, bueno, la modalidad motochorro. Bien, investiguemos motochorros. ¿Qué hacen? ¿Compran las motos o las roban? ¿Roban los pedazos y alguien se las arma? ¿Dónde las arman? ¿Dónde las venden? ¿A dónde llevan los insumos? El que arrebata celulares. Una persona que arrebata celulares es porque sabe que el celular va a ser reducido y convertido en dinero. Si no, no va a tener 80.000 celulares en su casa porque no es negocio. Entonces, ¿a dónde los reduce? ¿Quién protege a esa persona que está recibiendo material robado y vendiéndolo más barato? Digo, entonces, podemos aplicar una política sin necesidad de grandes acuerdos ni nada, ya de direccionada al robo, y eso, las armas es otra. Es decir, ¿quién le da las armas? ¿De dónde salen? Ahí viene de una causa, viene de otra. Entonces, ir por delante del delito de robo para no llegar solamente cuando rogamos que los robaron pero no los mataron. Ahora, usted habló de previsión. La seguridad es planificación, previsión, prevención, capacitación y coordinación. Bien, quiero compartir con usted algo de lo que generó mucho ruido para hacerle la pregunta que quiero, que fue lo que dijo la ministra Federici. Lo que sí estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo, de robos, en ocasión de robos, que están, digamos, alertando, sobre todo en los medios de comunicación, que hacen, bueno, que son, digamos, lo hacen visible y que siguen los casos. No son muchos casos, pero nosotros tenemos en Argentina, yo creo, por suerte, ¿no?, una gran intolerancia a la violencia. Y eso es algo que es también lo que genera las reacciones sociales y mediáticas que se generan, aun cuando no sea el problema que es en Brasil o en México. Cualquier hecho de violencia donde muere una persona o es asesinado un supuesto ladrón, tiene una gran repercusión pública y genera una gran indignación también pública. ¿Por qué cree que le pasa esto a un funcionario, digamos, de esta actitud frente a la evidencia del delito? La verdad, bueno, yo creo que es lo de la ministra de Seguridad es ideológico. Digamos,
creo que piensa como el presidente de la Nación, que discuten seguridad en el Torcuato Tasso, conversando, a ver, pero no entienden lo que es el fondo de Varela, no entienden lo que es Soldati, que la semana pasada se tirotearon por un territorio. Entonces, me parece que a mí, yo no me tengo que enojar, a mí me indigna porque dice cualquier cosa. La gente se indigna cuando una persona que se defendió de una agresión ilegítima termina imputada por homicidio calificado. A ver, a mí me indigna porque la ministra está romantizando la delincuencia. Un delincuente, si alguna vez alguien se rozó mínimamente o habló como en lo personal, porque trabajé muchísimo con personas detenidas, menores, justamente para evitar que vuelvan a reincidir, pero siempre con el mensaje claro que el daño se paga. Y cada vez que yo trabajaba con esos menores detenidos, le decía, a esta persona lastimaste vos. Vos le metiste un tiro a un gendarme que estaba cuidando tu barrio para robarle, ponerle cara, historia a esa víctima del delito porque no se justifica por origen social ni por alguna circunstancia. Ahora, la indignación de la gente es cuando vemos al jubilado Ríos con una imputación de homicidio calificado, cuando en cualquier país del mundo lo que sucedió con el jubilado Ríos es legítima defensa, pero no porque nadie está alentando la matanza de delincuentes, nada, porque su actuación se encaja en exactamente en la normativa que establece que fue legítima defensa. Entonces se esfuerza, no me sorprende teniendo de fiscal general a Draghi en Quilmes, que es hombre de Aníbal Fernández. Digo, esto es lo que hay que empezar a modificar, porque si no, la mayoría silenciosa algún día se va a revelar, porque en serio que están la política de seguridad de este gobierno y la justicia están escindidas de la realidad cotidiana de la mayoría del pueblo. Usted es conocedora de lo que pasa hasta psicológicamente en ese mundo del delito, porque lo ha transitado en cuanto a su trabajo de abogado estando. ¿Qué es lo que está pasando allí según lo que usted conoce o percibe? Tienen vía libre. Volvieron a tener el envalentonamiento que les llega desde el discurso más alto del poder. En desmedro de la policía, que empieza a tener a retraerse porque si cumplen el deber y disparan van a tener una causa penal y va a haber un presidente que va a decir que cualquier policía que dispare es un gatillo fácil. Entonces, en ese marco estamos en un problema, porque la pandemia agravó las condiciones, porque hubieron durante muchos meses que las bandas de chorros y de delincuentes no han salido a delinquir, se van a agravar por las condiciones sociales y por la malversación de los fondos. Te pongo un ejemplo para que seamos bien gráficos. En la primera gestión de Grindetti, el que llevaba adelante las cooperativas, o sea, la plata que bajaban para crear cooperativas de trabajo, era el jefe de la barra brava de Lanús. Te pongo un ejemplo random, digo, para no pensar que uno está haciendo facción. Sí, sí. Entonces, esto atraviesa toda la política y toda digamos, los estamentos de Argentina. Entonces, lo que digo es, si nosotros no tenemos una mirada clara respecto del discurso que se baja, el delincuente va a salir favorecido en desmedro de la sociedad. Parece que el discurso antipolicía que se bajó desde el minuto 1 desde este gobierno ha hecho mella envalentonando la delincuencia y en desmedro de las policías, que obviamente están mal pagas, falta de capacitación, ahora están entre el COVID, la pandemia, falta de organización y falta de protección, muchos infectados que quedan desamparados, ya sabemos lo de siempre. ¿Y por qué se ha hecho fácil para algunos partidos que están en el poder de entregar a un policía, cuando se complica algo, entregás la cabeza a un policía y nunca la cabeza del responsable político de ese policía? Entonces, en ese marco estamos en un panorama no muy alentador, pero siempre hay herramientas. Digo, si nosotros hoy focalizamos una política dirigida en el conurbano a adelantarnos al delito de robo en general, quizás podamos desarticular hechos que después terminan en muertes. ¿El método Bernie sirve? Bernie, yo creo que Bernie está jugando al bueno y el malo con la ministra, está absorbiendo, tratando de absorber desde adentro del gobierno, como es un frente, el ala de no, yo no soy pro delincuente, yo soy pro policía para ser bueno y malo, pero en términos objetivos, en términos de resultados, lo único que hizo fue desmantelar la superintendencia de patrulla rural, que era lo único que funcionaba bien en la provincia. Por lo menos la gente de los campos del interior de la provincia estaban tranquilos, había una coordinación, un trabajo. Bueno, ha mandado mucha gente al conurbano a contener más que nada a Moreno, que es intendencia de ellos y que tienen un problema grave, sin táctica, viste, a los ponchazos, sin plan, sin análisis, desamparando a unos, manta corta. Pero
en términos discursivos les conviene a ellos porque es como que amortiguan el impacto de la ministra de Seguridad, que tiene un discurso antipolicía y pro delincuencia, por lo menos eso es lo que se percibe o percibe la ciudadanía, y oficia de, bueno, yo soy el malo que vengo a poner orden, en términos de resultados no se está viendo. Casos como el de este chico Facundo Astudillo Castro, ¿qué representa en cuanto a la sospecha de la policía? Es decir, esta situación que navegamos entre... Cíclica. Me acuerdo de Luciano Arruga, ¿viste? Que va siendo cíclico. Si querés podemos empezar con ¿cómo se llamaba el chico que lo mataron en el recital de Los Redondos? Bulacio, que ahí fue... Es anacrónico, es lo que te decía hoy, Nelson, es anacrónico porque no hay plan. No hay plan de seguridad. La seguridad tiene 4 patas, eso es una mesa, es justicia, policía, servicio penitenciario, desarrollo social. Tiene que haber un plan. Si no hay eso, hay parches que terminan en algún momento bajando un poco algo, pero la gente, vos te ponés a hablar con la gente más que nada en el conurbano, que es lo que yo decía hoy. Uno acá en la ciudad, por ahí al vivir en edificio tenés esa sensación de más protección porque vivís en un piso, pero ahí tenés la puertita y la vereda. Esa gente ha puesto rejas, alarma, grupo de WhatsApp, alarma en la manzana y no ha vuelto nunca para atrás a sacar una reja porque está mejor. O sea que siempre vamos peor, es como el fútbol. Nadie va a punta a las barras para desmantelarlas. Si nosotros no tenemos visitantes, dentro de poco no vamos a tener a nadie. Digo, vamos como... privándonos de cosas para justificar la inoperancia. Es eso, para justificar la inoperancia. Entonces me parece que hay una mayoría silenciosa que está alerta. Antes de ayer vi una encuesta de Giacobbe, no sé si la viste, que entre el 60 y 70% de la gente piensa que la policía, la justicia y la política está en complicidad con el narcotráfico. Si la corporación política no lee eso, bueno, seguramente se va a llevar una sorpresa respecto de la ciudadanía. ¿Y usted cree que la salida de la pandemia, la jefa del servicio penitenciario, la doctora María Laura Garrigós de Rebori, dijo, después de la pandemia las cosas van a ser peores? ¿Usted cree que va a ser así? Después de la cuarentena, cuando termine. Seguramente va a empeorar, pero lo que tiene que hacer Garrigós de Rebori es cerrar Devoto, que es la cárcel federal de Devoto, que un ladrón primario entra ahí procesado por ladrón y sale por asesino o muerto porque tiene que matar para sobrevivir. O sea que los funcionarios del gobierno tienen que dejar de relatar la realidad y actuar. Si realmente ellos son progresistas y creen que los presos tienen que cumplir una condena y cuanto mucho, y que es el derecho penal mínimo y todo lo que dice, que cierren Devoto, que nos demuestren que realmente lo que dicen lo ponen en la realidad, porque si no pareciera que solamente están relatando un espectáculo que no les corresponde resolver. Doctora Lito, muchas gracias. Gracias a vos.